posiblemente lleves ecuaciones diferenciales, y dentro de ellas vas a ver las ecuaciones diferenciales de Bernoulli. Entonces, debes de tener en cuenta de que la forma de las ecuaciones diferenciales de Bernoulli son un diferencial de y entre el diferencial de x más una función que vamos a denominar p de x por y. Esto es igual a una función en x que vamos a denominar q de x por y a la n. Entonces, para que tú puedas decir que es una ecuación diferencial de Bernoulli, tienes que adaptarte a esta forma. A ver, mira, lo primero que tienes que hacer es obviamente lograr esa forma, ¿sí? Tienes que lograr esa forma para poder empezar a aplicar la metodología que te dice Bernoulli. Así que eso es lo que vamos a hacer. Tenemos este ejercicio y lo primero que vamos a hacer es obviamente adaptarlo para que tenga esta forma. Tú sabes muy bien de que este y' nosotros lo podemos escribir como diferencial de y sobre diferencial de x. Así que vamos primero a tratar de despejar ese diferencial de y sobre diferencial de x, ya que si te das cuenta en la forma tiene que estar solito. Así que vamos a despejarlo. Tenemos esto, mira, 6x y al cuadrado y'. Y todo este término que está sumando lo vamos a pasar al otro lado a restar. Quedaría menos x más y al cubo. Y ahora, como te digo, como se tiene que buscar despejar el y', tendríamos que y' es igual a negativo x más y al cubo sobre todo este término que tenemos acá, que sería 6x y al cuadrado. 6 a continuación, obviamente vamos a reemplazar en vez de y', vamos a poner el diferencial de y sobre diferencial de x. Y esto va a ser igual a negativo x más y al cubo sobre 6x y al cuadrado. ¿Sí? Lo que tenemos a continuación es lo siguiente. Mira, vamos a tratar de separar estas variables, así que vamos a escribirlo. Sabemos de que una fracción se puede escribir de la siguiente manera. Sería, este menos va a afectar a cada uno de los términos, así que tendríamos menos x sobre la fracción que es 6x y al cuadrado. Menos, ya, porque sería menos por y al cubo menos y al cubo sobre la misma fracción, 6x y al cuadrado. Entonces aquí obviamente nosotros podemos simplificar. Tendríamos que x y x se simplifican y al cuadrado con este cubo también se van a simplificar, quedando de la siguiente manera. Diferencial de y sobre diferencial de x es igual a negativo 1 sobre 6y al cuadrado. Menos acá y 6x. Entonces, si nosotros le damos un poquito de forma, ¿ya? Si le damos un poquito de forma, si lo reescribimos, recuerda que nosotros tenemos que lograr esto de aquí. Una función de x por y. Una función de x por y. Entonces, ¿dónde está el y? Aquí. Ya tenemos una función de x por y. Simplemente vamos a reescribirlo para que tenga dicha forma. Y una función de x por y a la n. Entonces, aquí está el y a la n, que también vamos a reescribirlo y podríamos decir que esto de aquí es la función de x. Entonces, reescribiendo tendríamos diferencial de y sobre diferencial de x es igual a menos un sexto, ¿ya? Menos un sexto, vamos a separarlo, por 1 sobre y al cuadrado. Vamos a hacerlo por pasos para que sea un poco más entendible. Menos, aquí pondríamos lo mismo, 1 sobre 6x, ¿ya? 1 sobre 6x por y. Entonces, vamos a poner este y al cuadrado en la parte superior para que tenga la forma que nosotros buscamos. Eso sería y, y como está en la parte inferior y lo vamos a subir, sería y a la menos 2. Menos 1 sobre 6x por y. Entonces ya está. Pero recuerda que la forma es esta, de que tienes el diferencial y en el lado izquierdo tiene que estar la función por y en el lado derecho solamente la función por y a la n. Entonces hacemos eso. Esta función que está de y la vamos a pasar para el otro lado, quedando de la siguiente manera. Diferencial de y sobre diferencial de x. Ese que está con negativo va a pasar con positivo, más 1 sobre 6x por y es igual a negativo un sexto por y a la menos 2. Entonces, mira, ya hemos logrado la forma que nosotros queríamos para poder aplicar ecuaciones diferenciales de Bernoulli. Así que vamos a ahora sí señalar cuál es la metodología. Primero vamos a indicar que ya tenemos la forma, ¿no? Tenemos el diferencial de y sobre diferencial de x, esto por y a la menos 2. Entonces, lo que se busca aquí es lograr una ecuación diferencial lineal de primer orden. ¿Qué significa eso? Que debes de tener algo parecido a lo siguiente. Mira, se tiene que buscar un diferencial de y sobre diferencial de x más p de x por y es igual a q de x. O sea, acompañando a q de x no tiene que haber nada. Solamente tendría que quedar la función q de x en la parte derecha. Entonces, para que nosotros logremos esa forma, aquí es donde se aplica la metodología para ecuaciones diferenciales de Bernoulli. Entonces, ya lograste esto, ahora ¿qué es lo que se tiene que hacer? Los pasos que te señalan son los siguientes. Si te das cuenta, nosotros ya hemos ubicado cuánto es y a la n. Entonces diríamos, si y a la n es igual a y a la menos 2, esto quiere decir de que n vale menos 2. ¿Sí? Si n vale menos 2, nosotros tendríamos que multiplicar a todo, ¿ya? A todo el ejercicio por y a la menos n. O sea, ¿cómo quedaría? Tenemos diferencial de y sobre diferencial de x más 1 sobre 6xy es igual a, vamos a reescribir todo el ejercicio para que se pueda ver mejor. Y a todo eso lo vamos a multiplicar por y a la menos n. ¿Y cuánto sería y a la menos n? Sería y a la menos 2. O sea, y al cuadrado. Vamos a multiplicar a todos los términos por y al cuadrado. Si multiplicamos a todos los términos por y al cuadrado, el primero te quedaría y al cuadrado, diferencial de y sobre diferencial de x, más un sexto, ¿no? 1 por 6x. Aquí, y por y al cuadrado sería y al cubo. Es igual a menos un sexto, y aquí, y a la menos 2 por y al cuadrado te quedaría y a la 0. Y tú sabes de que todo número elevado a la 0 sería 1. Así que esto se va. Listo, ya tenemos esto. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso que te indica la metodología? Es que nosotros, ¿ya? El siguiente paso es de que nosotros vamos a multiplicar, si aquí hemos multiplicado por, ¿ya? Aquí multiplicamos por y a la menos n, aquí vamos a multiplicar, ¿ya? Vamos a multiplicar a toda nuestra ecuación, por 1 menos n. O sea, en este caso sería 1 menos 2. ¿Sí? Tendríamos que multiplicar esto. 1 menos por menos te da más, así que sería 3. Tenemos que multiplicar a toda nuestra ecuación por 3. Escribimos de nuevo, ¿ya? Vamos a copiar eso de aquí. Vamos a pegarlo. Y vamos a señalar de que vamos a multiplicar por 3 a todo el ejercicio. Quedaría de la siguiente manera. 3 y al cuadrado, diferencial de y, sobre diferencial de x, más
1 sobre 6x por 3, aquí se simplificaría 10 tercia, y te va a quedar únicamente 2x. Y al cubo es igual a menos un sexto, y aquí pasa lo mismo, este 6 con el 3 se pueden simplificar, tercia, y te va a quedar sobre 2. Listo. Llegamos al tercer paso. En el tercer paso nos dice que nosotros vamos a inventarnos una variable. ¿Sí? Vamos a inventarnos una variable que va a ser omega, o le puedes poner la variable que tú quieras, omega, que va a ser y a la 1 menos n. ¿Sí? Y a la 1 menos n. Entonces, en este caso, ¿qué tendríamos que hacer? Reemplazar. Nosotros hemos dicho que n vale menos 2, así que tendríamos que omega es igual a y a la 1 menos 2. ¿Ya? Menos 2. O sea, omega valdría menos y menos nos da más, y 1 más 2 sería 3. Omega es igual a y al cubo. Listo, vamos a hacer esa sustitución. Pero recuerden que para poder aplicar la sustitución nosotros tenemos que derivar. Entonces, la derivada de omega sería derivada de omega respecto de x es igual. Y la derivada de y al cubo sería baja el exponente y. Y aquí se le resta 1. Si es 3, quedaría 2. Diferencial de y sobre diferencial de x. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a sustituir en esto que tenemos aquí. Entonces, miren, si se dan cuenta, esto de aquí es al inicio. Y este y al cubo es acá. Entonces, vamos a aplicar esa sustitución. Y diríamos lo siguiente. En vez de poner 3y al cuadrado por diferencial de y sobre diferencial de x, tendríamos diferencial de omega sobre diferencial de x. Más, aquí quedaría 1 sobre 2x. Y en vez de poner y al cubo, nosotros vamos a poner omega. Es igual a menos un medio. Entonces, como te señalé anteriormente, nosotros teníamos que llegar a esta forma. ¿De quién es esta forma? Es de una ecuación, ¿ya? Esta es una ecuación lineal de primer orden. Es una ecuación lineal de primer orden. Y esto ya se conoce cómo es que se va a trabajar, cómo es que se va a desarrollar. Entonces, primero vamos a escribir esto de aquí. Vamos a poner un poco más abajo y vamos a señalar de que esto sabemos que es p de x. Y esto nosotros lo llamamos q de x. El hecho de que no tenga x no afecta, ¿ya? Sinceramente es una función q de x. Y listo. Ya que hemos definido p de x, q de x y hemos obtenido la forma de una ecuación lineal de primer orden, nuestra solución es simple. Vamos a tener que primero encontrar una función u de x, la cual va a ser igual a e elevado al integral de p de x por el diferencial de x. Entonces, reemplazando con los datos que nosotros ya tenemos, tendríamos lo siguiente, de que u de x va a ser igual a e elevado a la integral de p de x. ¿Cuál sería p de x? Hemos dicho que 1 sobre 2x es p de x. Y aquí el diferencial de x. Si nosotros obviamente este 2 que está dividiendo lo ponemos delante del integral, quedaría un medio integral de diferencial de x sobre x. ¿Y aquí qué pasa? Que nosotros sabemos cuál es la solución de ese integral de diferencial de x sobre x. Es el logaritmo natural. Así que quedaría de la siguiente manera. E, un medio logaritmo natural de x. Y aquí se tiene que aplicar una de las propiedades de los logaritmos naturales. Que tenemos que m por logaritmo, no, m elevado a la logaritmo de a en base b, se puede reescribir de la siguiente manera. Que este a baja, recuerden que m es la base, ¿ya? M es la base, el exponente es el logaritmo. Entonces, si nosotros nos encontramos con una forma así, nosotros decimos, este a puede cambiar de lugar con la base, quedando de la siguiente manera. Esto sería, en vez de m, nosotros vamos a poner a elevado al logaritmo de la base que teníamos y m. Entonces, esto es lo que nosotros podemos hacer y es lo que vamos a hacer obviamente en nuestro ejercicio. Tendríamos lo siguiente, que u de x es igual a e a la 1 medio, y aquí es donde vamos a hacer el cambio. Miren, ¿cuál es el valor de a? En este caso el valor de a es x. ¿Y cuál es el valor de m? ¿Cuál es la base? E. Entonces vamos a cambiar, podemos cambiar eso de ahí. Ahora pasaría a ser x, y aquí logaritmo natural de e. ¿Y qué pasa? De que ustedes saben de que el logaritmo natural de eso es igual a 1. Quedando únicamente u de x es igual a x a la 1 medio. Y vamos a dejarlo expresado de esa manera, ¿ya? Como que u de x es igual a x a la 1 medio. Listo. Ya que hemos encontrado el u de x, la solución es simple. Vamos a decirle que nuestra incógnita, que en este caso sería omega, ¿ya? Nuestra incógnita, omega, va a ser igual a u de x, todo esto, a la menos 1, multiplicado por la integral de u de x por q de x, diferencial de x, más una constante. Como les mencioné anteriormente, esto de aquí es la solución de una ecuación diferencial lineal de primer orden. Eso es simple, únicamente se trata de reemplazar y saber obviamente solucionar integrales. Tendríamos que omega es igual a, aquí, u de x, ¿cuánto vale? X a la 1 medio. Esto a la menos 1. Multiplicado por la integral de u de x, que ya hemos dicho que vale x a la 1 medio, y multiplicado por q de x. ¿Cuál sería q de x? Aquí está, q de x vale negativo 1 medio. Entonces aquí pondríamos negativo 1 medio y diferencial de x más constante. Listo. Omega es igual a x 1 medio y menos 1 nos daría negativo 1 medio. Por aquí integral. Y bueno, este menos 1 medio lo podemos poner delante del integral, que daría menos 1 medio integral de x, 1 medio diferencial de x más la constante, ¿ya? Si hay bulla o escuchan el gallo de fondo, no sé si es que se logra escuchar. Así es siempre que quiero grabar algo, ¿ya? Disculpen la bulla. Miren, tenemos aquí omega es igual a x a la menos 1 medio y negativo 1 medio por... Esta solución es simple, ¿no? Nosotros sabemos de que cuando tenemos la integral de x a la m diferencial de x, esto va a ser igual a x a la m más 1 dividido entre m más 1. Y como nuestro exponente es 1 medio, tendríamos 1 medio más 1. ¿Y cuánto es 1 medio más 1? Esto es 3 medios. Así que tendríamos x a la 3 medios dividido entre 3 medios más la constante. Ahora, dándole forma al ejercicio, tendríamos omega es igual a x a la menos 1 medio, negativo 1 medio, y este 3 medios que está dividiendo cambiaría, ¿no? Cambiaría por 2 tercios. ¿Sí? Ya saben de que si un término está dividiendo, una fracción está dividiendo, nosotros lo podemos pasar a multiplicar girando la fracción, ¿ya? Entonces quedaría 2 tercios y x a la 3 medios más constante. Aquí simplificamos los dos y quedaría que omega es igual a x a la menos 1 medio, negativo x a la 3 medios sobre 3 más la constante.
Aquí, ¿qué es lo que podemos hacer para darle obviamente un poco más de forma a nuestro ejercicio? Vamos a hacer de que este término que está aquí afuera multiplique a cada uno de los que tenemos dentro de los corchetes, quedando de la siguiente manera. Omega es igual a x a la menos 1 medio por negativo x a la 3 medios sobre 3. Esto más, ahora el x a la menos 1 medio va a multiplicar a la constante, tendríamos constante por x a la menos 1 medio. Aquí, omega es igual a suma de bases iguales. Cuando son bases iguales, los exponentes se van a sumar. El exponente en este caso es menos 1 medio. Y en el otro lado tenemos 3 medios. Menos 1 medio y más 3. Menos 1 y más 3 nos va a dar 2. Entre 2 va a ser 1. O sea, aquí nos quedaría negativo, que es el negativo que está aquí abajo. ¿No? Negativo x a la 1, porque ya he dicho de que aquí el resultado de sumar estos dos exponentes quedaría 1 x sobre 3 más la constante x menos 1 medio. Entonces, llegado a este punto, lo que ustedes tienen que preguntarse siempre es, ¿esta de aquí es mi respuesta final? Y obviamente tienen que responderse a sí mismos que la respuesta es no. ¿Por qué? Porque nosotros estamos dando como solución esto de aquí y estamos poniendo omega. Y omega no existe. Nosotros hemos aplicado una sustitución anteriormente para poder desarrollar el ejercicio. Así que vamos a regresar y vamos a buscar dónde está el valor de omega. Y encontramos aquí, miren, omega es igual a y al cubo. Por lo tanto, tendríamos que reemplazar. Aquí diríamos y al cubo es igual a negativo x sobre 3 más la constante por x a la 1 medio. Y listo, ya que ustedes han reemplazado el valor de la sustitución, esa ya sería la solución final del ejercicio. ¿Sí? Esa sería la solución. Entonces, ¿qué es lo que pasa con Bernoulli? ¿O cuál es la metodología para poder aplicar Bernoulli? Es simplemente darle forma, aplicar una sustitución y llegar a un ejercicio que tiene el tipo de ecuación lineal de primer orden. Ya llegado a una ecuación lineal de primer orden, es demasiado sencillo desarrollar el ejercicio. Así que eso es lo que se tiene que buscar lograr a la hora de desarrollar ese tipo de casos, ¿no?